Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo René Descartes que el no ser útil a nadie es lo mismo realmente que no valer nada. Llevo varios días intentando hacer este video, pero por una razón u otra siempre lo había aplazado y creo que este es el momento correcto, adecuado, aunque no tenga las condiciones que quería, pero creo que este es el momento adecuado para hacer este video que les voy a presentar hoy. Antes de comenzar con el video quiero enseñarles otra cosa. Miren, esto que tengo aquí en mi mano es un material espectacular. La memoria de un pueblo, 1939-1975, de España. Aquí, en estos DVDs, se los voy a enseñar, a ver si puedo sacarlos. En esto es como un librito, dentro tiene 5 discos. Está resumida, pues prácticamente, la historia de España desde que se acabó la guerra civil, desde que terminó, hasta el 75, que fue cuando murió Franco. Es un material que no es político. Es un material donde hay políticos, donde se habla de política, de la situación que había en España, pero está contada por las propias personas que lo vivieron. Esto que hay aquí tiene un valor cultural e histórico incalculable. Luego el que quiera adquirirlo, que me pregunte en los comentarios, que le diré cómo hacerlo. Aquí en este canal estuvo la persona que creó esto, don Alfonso Alteceros. Estuvo con nosotros hablando 2 horas largas y nos hizo una presentación sobre este material y yo lo acabo de ver. Son 18 horas de material, 18 horas en estos discos. Las acabo de ver y les puedo garantizar que lo que hay aquí, ojalá y pudiéramos tenerlo los cubanos de nuestro país, porque lo que hay aquí es de un valor para España incalculable. Así que el que quiera saber de verdad la historia de España, que mire esto, la historia reciente, la del franquismo hasta el 75, que mire esto, que está muy bueno. Pues vamos a lo que nos toca hoy. Hoy vamos a hablar, y voy a abusar de la lectura también porque tengo datos aquí que necesito leerles. Vamos a hablar sobre una de esas cosas que están ahí, que todos sabemos que están ahí, que todos vemos todos los años ahí, pero que no valen para nada. Una de esas cosas que cuestan mucho dinero, que la pagamos entre todos nosotros con nuestros impuestos, da igual en el país donde vivas, tú también la pagas, donde la gente que trabaja gana más dinero que cualquiera de nosotros, aunque nosotros la paguemos con nuestro dinero, y no valen para nada. Una de esas cosas que por su modo de actuar, por sus integrantes, se ha vuelto un ente asqueroso, una institución vomitiva, cómplice y hogar de cuanto atropello humano existe en el mundo a día de hoy. Una de esas cosas en las que habitan desde asesinos confesos hasta criminales en masa, y allí mismo se les da voz y son aplaudidos por el resto del mundo desde el interés económico o el interés y la complicidad política. Hoy vamos a hablar de la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y fue fundada el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus orígenes están un poco antes. El 1 de enero de 1942 el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, acuña por primera vez el nombre cuando representantes de 26 países aprueban la Declaración de las Naciones Unidas. La ONU, como la conocemos actualmente, nace en San Francisco cuando representantes de 50 países se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la organización internacional con el objetivo de redactar la Carta de las Naciones Unidas. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por representantes de 50 países, entre ellos China, la Unión Soviética, la misma Unión Soviética que en esa fecha estaba matando gente en los gulags, Reino Unido, Estados Unidos y así hasta sumar 50 naciones. Polonia fue la nación número 51 que se sumó un tiempo después. El 24 de octubre de 1945 nace oficialmente la ONU cuando la carta fue ratificada por la mayoría de los estados que la habían firmado.
Hubo en la historia otros intentos de organizar a los países en este tipo de federaciones o de organizaciones. Por ejemplo, en 1919, con el motivo del Tratado de Versalles, se funda la Sociedad de Naciones con el objetivo de promover la cooperación y la paz internacional. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la ONU tal cual la conocemos a día de hoy? Leo textualmente. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Estos son los propósitos de las Naciones Unidas, así está escrito en su documentación. A simple vista, son unos buenos propósitos que, de cumplirse, el mundo sería una maravilla para vivir. En teoría, para conseguir estos propósitos, la ONU necesita dinero. Evidentemente, tu dinero, mi dinero, el dinero de todos nosotros. En el año 2020, el presupuesto aprobado para la ONU fue de 3.074 millones de dólares. ¿Algunos de ustedes han visto delante de sí esa cantidad de dinero? Yo por lo menos nunca la he visto. Pero eso es lo que se gasta la ONU aproximadamente cada año. Ese fue el presupuesto del año que transcurre, el aprobado para este año. 3.074 millones de dólares, mucho dinero. Aún así, según Guterres, que es el secretario general de la ONU, este presupuesto es insuficiente. No es suficiente para el funcionamiento de la ONU. Y lo deja plasmado cuando dice: no podemos ejercer nuestros mandatos sin una financiación adecuada y consistente. Nuestros cascos azules representan la última y mayor esperanza para millones de personas en el mundo. ¿En qué se gasta la ONU este dinero? En teoría, la ONU usa este dinero para su funcionamiento, para hacer cumplir estos objetivos que hemos visto antes, y se lo gasta en las herramientas que tiene para hacer cumplir estos propósitos que hemos visto antes, como bien se ilustra en este gráfico que les voy a poner. Por ejemplo, los cascos azules son los que más presupuestos tienen, que es el 18.2%. Esto es un gráfico que representa los gastos sobre el total de la ONU para el año 2019. El 18.2% va destinado a los cascos azules, el 11.72% a la Organización de Naciones Unidas, a la propia ONU, el 11.13% al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la UNICEF, el 10.98% al PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y así lo va detallando por porcentaje. Para el año 2017, la ONU tuvo ingresos de 6.081 millones de dólares estadounidenses y unos gastos de 5.789 millones de dólares, por lo que cerró con un ejercicio con un superávit de 292 millones. En sueldos, subsidios y prestaciones gastó 2.400 millones de dólares y en remuneraciones y prestaciones de no integrantes del personal 179 millones de dólares. En el informe del secretario general contabiliza un total de 35.505 funcionarios repartidos por todo el mundo, trabajando en la Secretaría General de la ONU a fecha del 31 de diciembre de 2018. Si sumamos a aquellos que lo hacen en entidades conexas, como UNICEF, ACNUR, por ejemplo, la cifra asciende a 76.590 funcionarios que trabajan para la ONU. A esta cantidad habría que sumarle los trabajadores que no son funcionarios. Quiere decir que en la ONU trabajan miles y miles y miles de personas. El Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas establece las tablas salariales para los puestos de la ONU. Son datos entrados en vigor el 1 de enero de 2018. Miren cuánto cobran estos señores de la ONU. Los secretarios generales adjuntos perciben 194.329 dólares estadounidenses brutos al año. En netos son unos 143.757 dólares. Al cambio con euros,
unos 131.863 euros, que serían en 12 pagas, una paga por mes, de 10.989 euros. Yo nunca he ganado esto al mes. Los subsecretarios generales ingresan 176.292 dólares brutos, que netos son 131.853, al cambio en euros son 120.943 y al mes, en 12 meses, son 10.079. El resto de categorías establece los sueldos en subcategorías. Los funcionarios del grupo D2, el más elevado por debajo de los secretarios y subsecretarios, cobran entre 140.984 para el subgrupo 1 y 169.795 dólares para el subgrupo 10. Los del grupo P3, el más amplio entre las categorías superiores, con un total de 4.411 funcionarios, ingresan entre 73.225, el subgrupo 1, y 95.908 dólares, el subgrupo 13. Y el sueldo mínimo bruto es de 43.792 dólares al año para el grupo P1. Ahora bien, toda esta cantidad de gente cobrando toda esta cantidad de dinero, que es mucho dinero, más del que yo he visto en toda mi vida y probablemente nunca lo veré. Y muchos de nosotros, de los que están viendo esto, probablemente tampoco lo hayan visto nunca. Pues toda esta cantidad de dinero sale de nuestros bolsillos, porque la ONU la pagamos todos nosotros. Por tanto, lo que hacen estos señores debería servir para algo útil, debería servirnos a nosotros para algo útil. Estos señores, con toda esta cantidad de dinero que nos quitan a nosotros para pagarles sus sueldos, deberían ser un ejemplo de transparencia, de democracia, de humanismo, de respeto. En teoría, deberían serlo. Pero de verdad, ¿qué es lo que son? De verdad, la ONU es un ejemplo de todo esto. La ONU tiene varias herramientas para hacer cumplir sus propósitos que hemos leído al principio. Me voy a referir solo a dos herramientas de ellas para no hacer muy largo el video. Son las dos prácticamente más visibles. Una de ellas es la Asamblea General de la ONU, que es la que todos vemos en ese edificio grande de Nueva York, carísimo además. En especial los cubanos la vemos año tras año porque ahí se realizan las votaciones en contra del embargo. A partir de esa asamblea sesionan el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y la otra herramienta de la que vamos a hablar es de la prácticamente más visible, la que está en el terreno, que son los cascos azules de la ONU, que es el personal militar sobre el terreno y es el que aportan los ejércitos de prácticamente todo el mundo. Comencemos por la primera herramienta, específicamente por el Consejo de Derechos Humanos. Una de estas herramientas que, con lo que nos cuesta de dinero, deberíamos suponer que funcionará medianamente bien. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Este Consejo tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra, que la acabamos de conocer prácticamente todos con Ariel Ruiz Urquiola, y actualmente está presidido por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos. ¿Quién es esta alta comisionada Michelle Bachelet que preside la Comisión de Derechos Humanos? Esta señora fue presidente de Chile por 2 mandatos, desde el 2006 hasta el 2010 y desde el 2014 hasta el 2018. Es militante del Partido Socialista de Chile, una señora socialista, de izquierda por demás, no creo que requiera mucha aclaración esto. Esta señora se codea, es amiguita de la izquierda más rancia de América Latina y prácticamente del mundo. Les voy a ir pasando algunas fotos por aquí para que ustedes mismos vean quién es esta señora y quiénes son sus amigos. Esta señora es amiga, estamos hablando de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Es amiga de cuanta basura totalitaria ha existido y existe en América y en una buena parte del mundo. Es amiga de cuanto violador de derechos humanos existe en América y en una buena parte del mundo. Y las fotos creo que lo dejan bastante claro. Ahora, alguno de ustedes dirá, bueno, así es la diplomacia, estas fotos son pura diplomacia, estas fotos son simple protocolo.
no demuestran nada. Pues les voy a enseñar otra foto a los incrédulos. Miren esta foto. Esta viejita que está con Bachelet, con cara amable, con esa sonrisa. Esa viejita es Margot Honecker, amiga de Bachelet también. Si no saben quién es Margot Honecker, esta amiga de Bachelet de la foto, se los dejo de tarea. Esta señora, Bachelet, se codea con todos estos violadores de derechos humanos, entre ellos narcos, asesinos, corruptos, ladrones condenados, como es el caso de Lula da Silva. Pues esta señora es la que tenemos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta señora preside, esta señora es la encargada de velar porque en el mundo se cuiden los derechos humanos. Así nos va con la ONU. ¿Qué países componen este Consejo de Derechos Humanos? Ya hemos visto que la presidenta es bastante dudosa en cuanto a su respeto hacia los derechos humanos, a juzgar por sus compañeros de viaje. ¿Qué países componen el Consejo? Desde que en el 2006 se creó en la ONU el Consejo de Derechos Humanos para reemplazar la antigua comisión, son, por desgracia, las dictaduras las que más han estado, una mayor cantidad de años, perteneciendo al Consejo de Derechos Humanos. Dictaduras como Cuba, que nosotros los cubanos sabemos muy bien qué es una dictadura. Cuba estuvo en el Consejo de Derechos Humanos en 4 periodos, del 2007 al 2009, del 2010 al 2012, del 14 al 16 y del 17 al 19, y anunció su nueva postulación para el periodo del 21 al 23. El año pasado se presentó a la candidatura Venezuela, otro país que tiene un arrastre de violaciones de derechos humanos desde la época de Chávez hasta Maduro, agravándose prácticamente día tras día. Pues Venezuela clasificó para el Consejo de Derechos Humanos, incluso con más votos que Costa Rica. Angola es otro de estos países que ha pertenecido al Consejo de Derechos Humanos. Angola, donde la familia Dos Santos ha regido durante más de 38 años, donde la hija de Dos Santos es la persona prácticamente más rica de África y más corrupta también, y donde esa dictadura militar de Dos Santos, soportada por la dictadura cubana, ha masacrado a una buena parte de la población angolana. Arabia Saudita, otro integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde las mujeres son tratadas como prácticamente animales de compañía. Bolivia, otro integrante, donde Evo Morales usurpó el poder, violentó la Constitución y masacró a una buena parte también de la población, aunque después dijo que no iba a usar la violencia y después dijo por teléfono que sí la iba a usar, pero bueno, en fin, ahí estaba. China, creo que está de más hablar de los derechos humanos en China, tan inexistentes como la internet libre en China. Eritrea, que la hemos conocido ahora también en el caso de Ariel Ruiz Urquiola. Yo ya conocía de Eritrea, más conocida como la Corea del Norte de África. Es una de las dictaduras más crueles que existe a día de hoy en el mundo y está sentada en la Comisión de Derechos Humanos. Federación Rusa, creo que también está de más hablar de los derechos humanos en la Federación Rusa. Libia, otro que compone la Comisión de Derechos Humanos, una especie de territorio sin ley prácticamente. Nicaragua, con el carnicero Daniel Ortega, que ha asesinado a jóvenes nicaragüenses y sigue asesinando a jóvenes nicaragüenses año tras año. Pues estos son solo algunos de los países más llamativos que componen la Comisión de Derechos Humanos, donde en estos países se violan derechos humanos y cuánto derecho puede existir en el mundo, y se violan descaradamente año tras año, al mismo tiempo que están ellos sentados en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, con una presidenta de ese consejo de reputación bastante dudosa a juzgar por sus amiguetes. Pues esta es la comisión que tenemos de derechos humanos, compuesta por países violadores y presidenta que apoya a países violadores. A lo largo de los años, tanto la Asamblea de la ONU, con sus consejos de derechos humanos y seguridad y los cascos azules, se han usado para muchas cosas. Algunas de ellas muy lejos de los propósitos para los que se fundó la ONU. La ONU ha sido cómplice activo
o por omisión de varios de los desastres que ha ocurrido en el mundo en los últimos 60 años. La ONU se ha convertido en una especie de cementerio de elefantes, de museo de dinosaurios, donde los países intercambian favores, donde se promueven políticas globalistas sin sentido, donde la ideología en la ONU de género campa a sus anchas, e incluso de forma vulgar, como hemos podido ver tristemente hace poco con la vergonzosa actuación de la delegación de Cuba, irrumpiendo a gritos en un plenario como si estuvieran en un solar de La Habana Vieja. La ONU, con esa imagen de gran árbitro mundial, ha participado en varias masacres internacionales y vamos a comentar por aquí algunas de ellas, así por encima, de las más llamativas. Una de ellas fue la de Ruanda. El 6 de abril de 1994, 2 misiles derriban el avión del presidente ruandés. No entraré en detalles porque es una historia bastante larga. El caso es que los Hutus y los Tutsis se enfrentan entre sí. Los Hutus asesinaron con machetes a aproximadamente 800.000 Tutsis. 3 meses después de que ocurriera esto, el representante de la ONU en ese país había dado la voz de alarma, pero nadie le hizo caso. Durante 100 días que duró la masacre, la ONU se limitó a evacuar su personal. Esto aparece todo tal cual en la película Hotel Ruanda. Para cuando reaccionó la ONU, ya la guerrilla de los Tutsis había hecho con el poder, se había invertido el poder y ahora tocaba la venganza. Así que los Tutsis, a finales de los 90, asesinaron a otros 100.000 Hutus, otra vez a machetazos, ante la ONU, que se limitó a mirar para otro lado y no hizo tampoco nada. Con todo lo que nos cuesta la ONU, pues los cascos azules y la ONU permitieron la matanza de Ruanda. Otro regalito que nos deja la ONU en esa gestión de árbitro mundial. Entre 1975 y 1979 el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya asesinó a 1/4 de la población del país. Varios millones de personas asesinados, porque eran considerados enemigos del Estado. Hay una película en Netflix que compartí hace poco en mis redes sociales que también lo muestra perfectamente cómo se cometió esta masacre de Camboya. Vietnam invade Camboya y derroca al régimen de los Jemeres Rojos, deteniendo la masacre. Y la ONU condena entonces a Vietnam porque dice que Vietnam no podía intervenir en Camboya. Al mismo tiempo que la RDA formaba parte de la ONU, la misma RDA que era aliado de los rusos y que estaba cercando a los berlineses y masacrando a los berlineses, pues la ONU no le importaba nada de aquello, estaba centrada en lo que pasaba entre Vietnam y Camboya. Pues el caso es que una vez terminado el conflicto de Camboya, durante 11 años estuvo sentado en la ONU, en un escaño de la ONU, uno de los representantes de los Jemeres Rojos, uno de los representantes de esos criminales que masacraron a la 1/4 parte de la población de ese país. Pues la ONU lo tuvo sentado en su asamblea 11 años, a un criminal en masa. Otro caso bastante llamativo, los fusilamientos en Cuba en la cabaña ordenados por el Che Guevara. El mismo Che Guevara que se paró en la ONU el 11 de diciembre de 1964, 2 años después de la ONU tener un informe donde decía que en Cuba se estaba fusilando y se estaban violando todos los derechos humanos. El informe que tengo yo por aquí por encima de mi mesa, todavía lo tengo por aquí. Pues 2 años después de tener este informe en sus manos la ONU, pues el Che Guevara se paró a decir, y cito textualmente: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Y así fue, continuaron fusilando a miles de cubanos y lo dijo en la ONU y la ONU no hizo nada al respecto. Otro caso llamativo de la ONU, entre 2004 y 2017, los cascos azules de la ONU intervinieron en Haití, dejando a su paso estos cascos azules que nos cuestan millones de dólares a todos nosotros. Pues dejando a su paso en Haití aproximadamente 2.000 mujeres violadas y 265 niños nacidos de esas violaciones abandonados a su suerte. Esto está reflejado en el estudio que se titula Ponían unas monedas en tus manos y te metían un bebé, dirigido por Sabina Lee. Esto lo hicieron los cascos azules de la ONU en Haití. Estos son solo 4 ejemplos, familias, de cómo la ONU ha incumplido su propósito y en cierta forma ha sido cómplice de estas atrocidades. Por omisión o por dar voz a los propios criminales en lugar de a las víctimas. Y el ejemplo más reciente de cómo la ONU silencia a las víctimas y da voz a los victimarios lo tenemos con el caso de Ariel Ruiz Urquiola, que intentó denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
cómo el régimen comunista cubano le inoculó el VIH y fue silenciado literalmente, por el propio Consejo, por dictaduras violadoras de derechos humanos que están en el Consejo, como la venezolana, la eritrea, la china y la cubana. Con la complicidad de la presidenta Bachelet, esta amiguita de todos estos dictadores, que se ausentó del Consejo, y con la complicidad del vicepresidente del Consejo, que entorpeció una y otra vez la declaración de Ariel. Y estos casos que les acabo de poner son solo algunos ejemplos de cómo la ONU ha sido cómplice por omisión o por participación en barbaries a nivel internacional. Pero hay otros casos que se los dejo de tarea por si alguien quiere estudiarlos. Por ejemplo, la masacre de Srebrenica en Bosnia, donde miles de musulmanes fueron asesinados ante la mirada de los cascos azules de la ONU. También hay una película de esto. Conflictos como el de Sri Lanka o Somalia, con miles y miles y miles de muertos ante la mirada de la ONU. Las actuales masacres en Siria, también ante la mirada de la ONU. La guerra de Angola, una guerra civil, que ya hablé de ella en 2 videos, le dediqué 2 videos, donde además participó Cuba. El régimen cubano mandó allí militares a Angola, invadió un país extranjero y la ONU se quedó de espectadora del conflicto. Por desgracia, toda la miseria de la ONU no queda aquí, ¿no? En la ONU podemos encontrar otros grandes despropósitos que demuestran lo hipócrita, obsoleta e inmoral que es esta organización. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido integrado por países violadores de todos los derechos humanos que existen, y los que vayan a existir también los ha violado estos países. Un país como Venezuela, por ejemplo, integrará el Consejo a partir del 2020, país donde el gobierno asesina extrajudicialmente a los ciudadanos, manda sicarios a las casas y ejecuta a ciudadanos de disparos en la nuca. Eso pasa en Venezuela. Otro país, Cuba, donde se violan todos los derechos humanos, y nosotros los cubanos sabemos que se violan todos los derechos humanos en Cuba. Angola, por ejemplo, donde gobierna el MPLA desde 1975, también ha integrado el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La ONU eligió a Turquía, la Turquía de Erdogan, no cualquier Turquía, la de Erdogan, el mismo que encarcela y reprime periodistas, disidentes, activistas de derechos humanos y homosexuales. Pues la ONU lo elige para supervisar a los activistas de derechos humanos en enero de 2018. La ONU permite al régimen cubano burlar el proceso obligatorio de evaluación sobre los derechos humanos en el país. El régimen cubano registra ONGs falsas, que a su vez avalan la política del régimen cubano sobre los derechos humanos. La ONU consiente esto, la ONU sabe que esto pasa y lo permite. La ONU en su Asamblea General condena a Israel, pero nunca ha condenado a Hamás, por ejemplo. La ONU nombra a Arabia Saudí para el Comité de la ONU sobre el Estatus de la Mujer, el Comité Ejecutivo de ONU Mujeres y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, siendo Arabia Saudí uno de los países donde más se reprime a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. La ONU, mediante su Consejo de Derechos Humanos, ha abogado por el derecho de permitirle a Irán y a Corea del Norte que envíen personal a Europa a estudiar física nuclear, 2 países que han declarado sus intenciones de usar armas nucleares contra otros estados. El experto en derechos humanos de la ONU, Idris Hazari, ha afirmado que el régimen de Al-Assad en Siria es una víctima, el mismo régimen que asesina con gas cloro a su población civil lanzado desde helicópteros. El propio régimen de Al-Assad preside la conferencia de desarme de la ONU, la misma conferencia que se encarga del Tratado de No Proliferación Nuclear, de las convenciones globales que prohíben las armas químicas y biológicas y del Trato Integral de Prohibición de Pruebas de Armamento. El régimen de Al-Assad, presidiendo una comisión que prohíbe el uso de armas químicas, cuando él mismo masacra con gas cloro a la población civil de su país. Estos son solo algunos despropósitos de esta gran pantomima, de esta gran farsa, de este gran teatro, de este gran
conjunto de hipócritas reunidos en una asamblea que es la ONU. La ONU es, como les decía antes, una organización que, si bien ha jugado en otra época un papel fundamental en algunas cosas, en la actualidad es totalmente inútil, desfasada e inmoral. De donde se alimentan algunos zánganos a costa de nuestro dinero, se llenan los bolsillos y sirven de mamporreros a las dictaduras más crueles que existen a día de hoy en el mundo. Al punto de que, cuando se denuncian violaciones de derechos humanos en la ONU, esto fue lo que pasó con Ariel, ningún gobierno integrante de la Comisión de Derechos Humanos se atreve a pronunciarse hasta que no se conoce la ideología del victimario y de la víctima. Y a partir de aquí, de que se conocen las ideologías, es que los gobiernos se posicionan en favor o en contra de la violación, conformando así un tema político del asunto en lugar de un tema de derechos humanos, dejando a un lado los derechos humanos y prevaleciendo las ideologías. Esto no son palabras mías, son palabras de Armando Valladares, una persona que fue embajador de dicha Comisión de Derechos Humanos y sabe muy bien cómo funciona. Esto deja claro para qué sirve la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sirve para tapar las atrocidades de gobiernos como el de Cuba y el de Venezuela, apoyados por gobiernos que comparten la misma ideología y dejando a un lado los principios que leímos al inicio de este video, que son los que proclama esta organización. La ONU actúa como una organización hipócrita porque la mayoría de sus integrantes son, en cierta medida, igual de hipócritas y se deben a intereses económicos y políticos más que a los principios de la propia organización. La RDA, la misma RDA que construyó un muro para encerrar a Berlín Occidental, esa RDA tenía una silla en la ONU. ¿Cómo se explica esto si no es desde la hipocresía? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la de los gulags y la de los 20 millones de muertos a causa del comunismo, también formaba parte de la ONU en 1945, cuando todavía se seguían asesinando personas por su pensamiento político allí en Rusia. ¿Cómo se explica esto si no es desde la inmoralidad y desde la hipocresía? El nivel de ingresos de un cubano medio está por debajo de 1.5 dólares diarios y la ONU nunca ha mencionado a los cubanos cuando habla de los umbrales de pobreza. ¿Cómo se explica esto si no es desde la inmoralidad y desde la hipocresía? Hace poco, relativamente poco, vi un discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde de forma muy amena deja muy claro lo que él piensa de la ONU. Dice que es totalmente inoperante. Nayib dice en su discurso algo muy interesante. La ONU tiene a día de hoy el mismo formato con el que se constituyó, por tanto ha quedado obsoleta. Cualquier vídeo en internet, este mismo vídeo, se refería a Nayib del vídeo que estaba haciendo y yo me refiero a este que estoy haciendo, tendrá más visualizaciones en los próximos días que cualquier discurso de cualquier mandatario en la ONU. Y esto solo demuestra lo obsoleta que se ha quedado la ONU. Nayib, con su peculiar presentación que hizo en la ONU, pone un ejemplo concreto, como un video de unos niños allí en su país, en El Salvador, tuvo tanta repercusión que llegó a sus manos casi de inmediato y el gobierno pudo ser capaz de actuar en favor de estos niños. Ningún vídeo de ningún mandatario ni de nadie que se pare en la ONU a hablar tiene esa repercusión. A las personas cada vez les interesa menos las cosas que se hablan en la ONU porque no llevan a ninguna parte. Porque no son mensajes cercanos, no son personales, no son entendibles y no están en los canales de comunicación adecuados. Son mensajes lanzados por una banda de burócratas acomodados que solo saben cobrar sueldos millonarios que pagamos nosotros y pronunciar discursos tan alejados de la realidad que nadie es capaz de ver. Bolsonaro, el presidente de Brasil, es otro que últimamente se ha pronunciado en la ONU y ha dado un discurso que merece la pena escuchar por lo claro de su mensaje y lo directo. Y puedes estar de acuerdo o no con Bolsonaro, con su política, con lo que hace en Brasil, pero de lo que no hay ninguna duda es que lo que dijo en la ONU es exactamente lo que pasa en la ONU. Por otra parte,
Es una organización, la ONU, muy cara de mantener, que nos cuesta dinero a todos, porque las personas que están allí, y esto no se les olvide, y no hacen nada, ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores, hay que pagarles sueldos altísimos, como ya se los he enseñado. Es una estructura enorme, totalmente innecesaria e inadecuada a cómo funciona el mundo a día de hoy. La ONU también es una organización ideologizada, infiltrada por la izquierda. Vemos todos los años cómo se realizan votaciones para levantar un bloqueo a Cuba que no existe porque es un embargo. Pero nunca hemos visto una votación para que en Cuba haya democracia. Nunca hemos visto una votación en la ONU para que en Cuba haya pluripartidismo, para que en Cuba haya elecciones libres. Nunca hemos visto nada de esto en la ONU. Algo tan simple y tan importante como una pronunciación en favor de los presos políticos cubanos o de los muchos presos políticos venezolanos o nicaragüenses, pues nunca hemos visto esto en la ONU. Es una organización en la actualidad manipulada por los intereses de la agenda globalista, donde aplauden y promueven a Greta por cruzar el Atlántico en un barco para no contaminar, en teoría, lo que contamina un avión. Al mismo tiempo que todos ellos viajan en avión para ver a Greta contaminando, todos ellos, el doble o el triple, en lugar de usar tecnologías para poder hacer estas conferencias a distancia. Es una incoherencia enorme propia de este tipo de personas y organizaciones obsoletas. Es una organización que promueve la ideología de género, al mismo tiempo que da voz a gobiernos como el de Irán, donde se ahorcan homosexuales. Es una organización donde gobiernos sin escrúpulos como el cubano y el venezolano tienen voz y voto y son respaldados por otros gobiernos sin escrúpulos como el de China, Irán, Egipto, Corea del Norte, Arabia Saudí. Nunca hemos visto en la ONU condenar el asesinato de Osvaldo Payán. Nunca hemos visto a la ONU condenar la masacre del remolcador 13 de marzo. Nunca hemos visto a la ONU referirse a Armando Sosa Fortuny, un preso político cubano que estuvo 16 años más preso que Nelson Mandela y murió en prisión además, Armando Sosa Fortuny. Y nadie en la ONU se ha pronunciado sobre nada de esto. Pero claro, cuando se trata de votaciones orquestadas por la izquierda para legitimar gobiernos sin escrúpulos como el cubano, ahí sí está presente la ONU. Familia, vamos a recordar los principios de la ONU. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. ¿Se cumple? Evidentemente no se cumple. La ONU no sirve para esto, salvo para mantener el nivel de vida de sus integrantes y el nivel de parasitismo y oportunismo de gobiernos sin escrúpulos como el cubano, el norcoreano, el venezolano, el nicaragüense. Otro principio. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Fortalecer la paz universal al mismo tiempo que dejan a los ruandeses que se maten a machetazos a su suerte. Fortalecer la paz universal al mismo tiempo que permiten a Maduro que ejecute a jóvenes venezolanos o a Ortega que ejecute a jóvenes nicaragüenses o a los Castros que metan preso por hablar, por expresarse a cualquier ciudadano cubano. Creo que la ONU tampoco sirve para esto. Tercer principio. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Evidentemente, con tantos violadores de derechos humanos, incluso con una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos amiga de estos violadores de derechos humanos, tampoco sirve para esto. Cuarto principio. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Servir de centro que armonice. Para lo único que sirve es para armonizar los bolsillos de los que allí trabajan, a costa nuestra. Y para armonizar las políticas de los gobiernos corruptos, gobiernos ladrones, gobiernos violadores de derechos humanos, que también viven de nuestro dinero. Para eso es para lo que sirve, y eso es lo que armoniza
la ONU a día de hoy. Si no se cumple ninguno de estos principios, o se cumplen a discreción, ¿para qué sirve la ONU? Para nada, absolutamente para nada. Ahora tú, cubano, que dentro de Cuba veías esas votaciones contra el embargo como un gran logro, toda esta cantaleta, espero que entiendas que si la ONU no vale para nada, las votaciones del embargo tampoco valen para nada, son un fraude orquestado por toda esta banda de políticos vendidos. Estos sí son mercenarios, los que trabajan en la ONU, porque estos sí cobran de gobiernos para defender gobiernos corruptos. Estos sí son mercenarios. Pues para eso vale la ONU, para mantener a toda esta banda de burócratas interesados cuyo único objetivo es seguir ganando dinero y privilegio. Esa es la ONU. Esto es lo que quería decirles de la ONU, familia. Me hubiera gustado hacer este video en otras circunstancias, pero creo que no podía esperar más para hacerlo. Perdonen la extensión, es un video bastante largo, pero definitivamente sobre la ONU hay muchas cosas que decir y he intentado resumirlo todo. Aún así, ha dado unos cuantos minutos de video. No seré el único que haga de la ONU. Le voy a dedicar otro video al Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene gracia que en el Consejo de Seguridad de la ONU estén las naciones que promueven la violencia, una buena parte de las naciones que promueven la violencia en el mundo, y estén ahí sentadas en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU. La ONU es un nido de ratas. Se lo he dicho muchas veces y se lo voy a seguir diciendo siempre. La ONU es justamente todo lo que no necesitamos ahora mismo en el mundo. No la necesitamos. Estos son los datos, familia. Esto es la ONU. Las ideas, las que ustedes quieran, familia. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.